qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad de compañía. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo tuvo de noche una visión y vio a un hombre de la región de Macedonia, que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Nos embarcamos pues y en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro y venga sobre nosotros. Sean conocidos en la tierra sus caminos, en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Señor. Todos los pueblos te alaben. Alégrense las naciones y aclamen con júbilo, porque juzga a los pueblos con equidad y dirige todas las naciones de la tierra. Alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado sus frutos. Nos bendiga Dios.
el Dios nuestro. Dios nos bendiga. Quemando todos los confines de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Revelación a San Juan. En la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santo santuario, y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivían no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cuando piensas que tu hermano necesita de tu amor, no les cierres sus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, vives el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo a Judas: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que yo me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes.
Si de veras me amarán, se habrían alegrado al saber que yo voy al Padre, porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. El Evangelio del Señor. Alabamos Cristo, Señor. Bueno, fíjense que esta modalidad de escuchar la palabra previo a la reflexión es algo que también creo que es un poco aprendido, porque muchas veces llegamos al momento de la reflexión y acabamos de leer las lecturas y no nos acordamos que leímos, ¿no? Y no han pasado ni 5 minutos de que las leímos y las lecturas a saber qué dijeron, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio que también es parte de educarnos, ¿verdad? Escuchar. Por eso constantemente cuando va este momento hacemos el recordatorio, ¿verdad? Es el tiempo de escuchar, es el momento de escuchar. Y las lecturas de verdad tienen mensajes poderosos, lo que leemos, ¿verdad? Y si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de que hay demasiado de lo que podemos hablar, que una reflexión, ¿verdad? De un domingo quizás no va a ser suficiente para sacarle todo el jugo a esas lecturas. Aparte, a una no alcanzaría, ¿verdad? Y ahora son 3, el Salmo, las 2 lecturas y el Evangelio. Es un reto bien difícil, ¿verdad? Entonces, también pidámosle ahí donde están ustedes, ¿verdad? Cada vez que vengamos y entremos en este momento de escuchar la reflexión, pidámosle al Espíritu Santo que nos hable. Yo le pido al Espíritu Santo y cuando nos toque a nosotros predicar, pidámosles también que sea Él el que hable por medio de nosotros, ¿verdad? Y que nos dirija y que lo que escuchemos y lo que hablamos sea de nutrición para nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Fíjense que estas lecturas, si les pusimos atención, ¿verdad? La primera y la segunda lectura nos hablan de visiones, de sueños, ¿verdad? Y estas analogías son típicas usadas en las escrituras para hablar de mensajes de Dios, ¿verdad? Que Dios, le habló en sueños a fulano, a mengano, a mengana, o por medio de una visión también, ¿verdad? Dios se le reveló a alguien tuvo una visión, y estas figuras constantemente hablan de que a través de los sueños, de las visiones, Dios se revela a la humanidad, ¿verdad? Por eso ustedes ven que yo me duermo cuando predicaba, porque yo estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando ver la visión. No me juzguen cuando me vean dormido, ¿verdad? Porque estoy buscando. Así es. Ahora entienden por qué es que me duermo, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjense que cuando escuchemos las lecturas pensemos en qué nos quieren decir a nosotros, ¿verdad? A veces es difícil, ¿verdad? Pensar que estas lecturas que fueron escritas hace cuántos años, ¿verdad? Casi 2000 años o más, ¿verdad? No sé, no menos. Pero por ahí nos pueden decir algo a nuestra vida hoy, en este tiempo, que ha cambiado tanto, que la vida ha cambiado tanto del ser humano, ¿verdad? Entonces, pero esa es la fuerza de las escrituras, que el Espíritu Santo nos habla siempre y vamos a tratar de entender qué nos quiere decir. En la primera lectura escuchamos a Pablo, que está en uno de sus viajes misioneros, ¿verdad? Y si hemos leído el libro de los Hechos, quizás no los hemos leído, hay que leerlo, ¿verdad? Pero leámoslo. Aquí habla de los viajes misioneros de Pablo, una parte del libro de los Hechos. Y constantemente en estos viajes dice que el Espíritu Santo es quien guía a Pablo a dónde ir, ¿verdad? Él quizás tiene una ruta, pero de repente el Espíritu Santo le dice, no vas a ir allá, vas a ir a tal lado. Y le cambiaba el rumbo, ¿verdad? Y entonces dicen que ellos estaban ahí en ese lugar y no sabían a dónde ir. Y en visión Pablo dice que ve a un hombre de la región de Macedonia que le dice, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente Pablo en la mañana le dicen, arreglamos nuestras cosas y nos vamos para Macedonia porque el Señor nos está mandando a llevar el evangelio a esta región. Esto fue bien curioso porque antes de este viaje, ¿verdad? Se había dedicado a estar más que todo en la región de Asia, ¿verdad? Y Macedonia ya era conocido como la puerta hacia Europa en ese tiempo.
Entonces estaban cambiando el rumbo de por donde habían andado llevando el Evangelio. Y pensamos, ¿qué nos quiere decir esa escritura hoy? Y yo me ponía a pensar cuando hacía la reflexión, ¿quiénes son en nuestro tiempo esas personas de Macedonia que nos están diciendo, vengan aquí y ayúdennos? ¿Serán nuestros compañeros LGBT que nos están diciendo, vengan y ayúdennos? ¿Serán las trabajadoras sexuales que nos están diciendo, vengan y luchen por nuestros derechos para que tengamos un trabajo digno con acceso a seguro social? ¿Serán las personas privadas de libertad que nos están diciendo, alcen la voz por las injusticias y por nuestra libertad? ¿Quiénes son esos macedonios para nosotros? Y a veces pueden estar más cerca. ¿Será nuestro vecino LGBT? ¿Será nuestro familiar LGBT que está en el closet y que no le hemos hablado de la buena nueva? ¿Quiénes son esos hombres macedonios que están en nuestras vidas, que nos están diciendo, vengan y ayúdennos? Pensemos cada uno en quién es esa persona macedonia que nos está diciendo que le llevemos el Evangelio, y nosotros quizás no estamos teniendo la actitud de Pablo. Pablo dice que él solamente después de esta visión le dijo, hagamos maletas y nos vamos. Y Dios nos habla aquí, y créanme que para mí ha sido revelador eso, porque yo sé que no he tenido la actitud de Pablo, ¿verdad? A veces nosotros escuchamos que Dios nos dice algo y empezamos, bueno, entonces hay que hacer el plan de cómo lo vamos a hacer. Y aquí en Magdala nos encanta, ¿verdad? Que no hacemos las cosas si no tenemos un plan, si no tenemos el programa, si no tenemos los objetivos. O sea, nos gusta antes de ir a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y la lectura nos está diciendo que cuando escuchemos la voz de Dios tenemos que ir, que esa gente nos está pidiendo ayuda. Es un llamado de atención para todos. Entonces, digámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa actitud que tuvo Pablo, ¿verdad? De inmediatamente tener esa disposición y dejar nosotros esos miedos y esos temores o estos, no sé cómo decirle, ¿verdad? Estos peros que siempre ponemos antes de ir y ayudar a las personas, porque cada día que pasa que nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hay personas allá afuera que están necesitando escuchar el Evangelio y que nosotros se las estamos negando. Amén. No es simplemente que nos quedemos ahí, ¿verdad? Sino que hay personas a las que no les estamos siendo de bendición. Y esa es la otra parte. Fíjense que nosotros pensamos que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nosotros vamos y proclamamos, nosotros vamos a llevarle la bendición a estas personas. Y no sabemos que son ellos los que nos van a bendecir a nosotros. Nosotros pensamos, ay, necesitan del Señor, se los vamos a llevar. Y pensamos que nosotros llevamos la bendición, ¿verdad? Ay, vamos a ir a los marginados, a ayudarles y a llevarles el Evangelio. Y son ellos los que nos van a evangelizar a nosotros. Con su actitud dice la Escritura que llegaron y que esta mujer, Lidia, ¿verdad? El Señor la mueve a escuchar a Pablo. Dice, a que pusiera toda su atención en lo que Pablo decía. Pero dice que es el Señor quien la mueve. O sea que Dios se comunica con ella de alguna forma, tiene una conexión, ¿verdad? Y la mueve a escuchar a Pablo. Y la mueve para que después ella ponga a disposición sus bienes. Dicen que era una mujer comerciante, vendía telas. Y hablaba yo con Álvaro cuando él preparaba esta reflexión y le decía, a veces pensamos que estas mujeres, si nosotros vamos a ir al mercado y vemos a la gente de menos a veces, ¿verdad? Y la gente del mercado pobrecita, ¿verdad? Lo que trabaja. Y cuando los vamos viendo en las camionetas, ¿verdad? Y a veces no sabemos, sí, ¿verdad? En efectivo, ¿verdad? Nosotros con la tarjeta de crédito, no, cash, vamos a pagar aquí, ¿verdad? Y esta mujer Lidia fue uno de los pilares más fuertes para la propagación del Evangelio en ese tiempo. Y a veces acá dicen, a los hombres les tocó, bueno, como ya sabemos, el patriarcado por el que está impregnada la Escritura, ¿verdad? Pero si lo leemos, vamos a ver cuántas mujeres fueron las que de verdad la base para que los hombres predicaran, ¿verdad? Alguien le tenía que dar de comer a Pablo y hacer todo el trabajo reproductivo, de lo que nadie habla
y lo que se invisibiliza. Y no solo el trabajo reproductivo, esta mujer estaba dando su dinero, ¿verdad? Sus talentos, su generosidad. Entonces Dios lo mueve para que Él sea bendecido. Y a veces nosotros pensamos que nosotros vamos a llevar la bendición, ¿verdad? Nos sentimos ahí, que, como vamos a ir a predicarle a los pobrecitos, decir, a los necesitados. Y nosotros somos los más necesitados. Y Dios nos está llevando a ellos para que aprendamos de ellos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos que necesitan es que nosotros necesitamos ser evangelizados para recordar el mensaje de Jesús, el mensaje del amor. Entonces, pensemos quiénes son esas personas a las que Dios nos está llamando a compartir el evangelio, más que para bendecirlos a ellos, para recibir la bendición de Dios. Nosotros. No es fácil seguir la voz de Dios. Yo sé que es difícil. Todos tenemos un llamado en esta comunidad, Margarita. Todos. Yo estoy seguro de que todos los que venimos a esta comunidad, el Señor nos ha llamado a liderar. Todos tienen cualidades y actitudes de líder. Pero, ¿cuántas personas de verdad estamos ejerciendo ese don y ese talento? Dios nos está preparando, pero nos está llamando la atención a que dejemos de poner peros y tengamos esa actitud. Esa actitud tan diligente y tan dispuesta que tuvo Pablo, ¿verdad? Que dejemos de estar poniendo esos peros y esas trabas. Y se los digo porque esto me ha hablado a mí un montón de veces. No es fácil reconocer las cosas malas en nosotros, ¿verdad? Las cosas negativas. Y ese es el ejercicio al que les invito yo a que hagamos, ¿verdad? ¿Hemos tenido nosotros la actitud de Pablo en esta comunidad? ¿O qué actitud estamos teniendo? En la segunda lectura, la visión de Juan, otra visión, ¿verdad? Y describe la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y nos dice cómo es la Nueva Jerusalén. Y dice que en la ciudad, y esta lectura me recordó muchas cosas de la comunidad, principalmente las quejas de nuestra pastora, ¿verdad? Que no tenemos un templo de piedra con vitrales. Y dice que en esa ciudad no había templo, porque ¿quién era el templo? Dice que el Señor es el templo. Él es el templo. Dice que la ciudad no necesitaba templo, que Dios no necesita iglesias de roca ni vitrales. Y lo hemos dicho, no se necesita ni que le adoremos, porque Él es Dios, Él es soberano. Y a veces esas cosas ponemos nosotros de pretexto, ¿verdad? Pero Él nos está recordando que Él es nuestro templo, que Él debe ser nuestro templo. Y habla de cómo esta ciudad, Él es la luz, Él es quien ilumina. Dice que las puertas no se cierran de día y que noche no hay. Y nosotros aquí decimos, no, es que aquí no hay puertas, porque todos son bienvenidos. Pero tenemos que hacer eso una realidad. La descripción de esta Nueva Jerusalén habla de cómo Jesús mismo es el sustento de esa ciudad. Y eso me recordaba mucho el curso de mayordomía que hacíamos, porque hablábamos de comprender que esa divinidad en nosotros es nuestro sustento, es nuestra provisión, es nuestro todo. Y en esta descripción de la Nueva Jerusalén está recordándonos eso, que Jesús es el sustento, Él es la luz, Él es el que provee la sanidad. Todo lo que se necesita viene de Él y nosotros nos olvidamos, ¿verdad? De eso. A veces pensamos que está en el trabajo, ¿verdad? En las comodidades, en una posición económica, en las cosas externas, ¿verdad? Y no en esa divinidad que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces recordemos que Él es nuestro sustento, ¿verdad? En el Evangelio, Jesús viene y les recuerda a los discípulos, dice, ustedes no saben siempre lo que es bueno, ¿verdad? Porque si me amaran de verdad, se alegrarían porque voy al Padre.
porque los discípulos, él les estaba diciendo que él se iba a ir al Padre y él sabía que no estaban felices. Y ayer estaba con Álvaro preparando esta reflexión y en medio de eso él me hizo una pregunta. No sé ni por qué me la hizo, pero me dice, mi abuelo este año va a cumplir 97 años. En noviembre, primero Dios, ¿verdad? Y está súper saludable, o sea, súper lúcido, es una bendición de verdad para nuestra vida. Y Álvaro me decía, gordito me decía, y cuando decime, ¿verdad? Que cuando tu yayo se muera, me dice, ¿verdad que no vas a estar triste? Inmediatamente se me pusieron los ojos cristalinos y sentí que se me encogió el corazón, porque solo pensar que eso pasaba me afectó. Pero en ese momento me di cuenta, porque estaba leyendo esto, ¿verdad? Que yo debía de desear lo mejor para él. Amén. Y que a veces en nuestra manera de amar, en la que hemos aprendido y creemos que es la manera correcta, hay egoísmo. Porque anhelar, es que a mí me duele porque lo quiere, es que estamos pensando en cómo nos sentimos nosotros con esas personas. Más que cómo ellos se sienten y cuál es el mejor bien para ellos. Entonces, debemos de repensar cómo estamos amando. Jesús empieza en este evangelio y le dicen, ¿quién es el que me ama? El que hace mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es Jesús. Entonces es vivir como Él. Cuando entendemos cómo es la vida de Jesús y empezamos a vivirla de esa manera, entonces vamos a amarle. No es porque vengamos aquí, no es porque le sirvamos, ¿no? Y lo hagamos pensando que es de verdad comprendiendo esta manera radical de amar de Jesús. Que de verdad nosotros cuando pensemos, y Álvaro lo ha hecho un montón de veces en esta comunidad y hay que reforzar definitivamente estos conocimientos, no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero eso es un paso en esta vida nada más, a una vida mejor. Entonces, si nosotros no nos sentimos alegres, ¿verdad? Porque cuando estas personas parten, pasan a una mejor vida, nosotros somos los que nos quedamos aquí fregados, ¿verdad? Miren Martín Lago. Pero miren, dichoso nuestro obispo que ya está en la presencia del Señor. ¿Verdad? Pero entonces pensemos cómo estamos amando, ¿verdad? ¿Cómo estamos de verdad amando? Hay una forma egoísta en la que hemos aprendido a amar, ¿verdad? Que no nos alegramos por los demás, sino que lo hacemos en función de cómo nos sentimos nosotros, más que pensar en el otro. Pensemos, Magdalita, ¿verdad? Es que, y no vamos a poder amar si no empezamos a entender cómo es Espíritu Santo, porque Él dice en este mismo Evangelio que viene, ¿verdad? Y ellos debían alegrarse no solo porque Él se iba, porque al final venía el Espíritu Santo, el defensor, y Él es el que nos va a hacer comprender, dice el Evangelio, el mensaje de Dios. Porque somos incapaces en nuestra humanidad de verdad de entender. Lo hemos sido 2000 años, la humanidad ha sido incapaz de entender el mensaje de Jesús. No pensemos que nosotros ya lo comprendimos, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos que, como somos inclusivos, estamos un paso más, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de verdad de toda la discriminación, de la violencia que ejercemos en esta misma comunidad entre nosotros mismos. Nos gusta a veces, ¿verdad?, masturbarnos la mente pensando que, ¡ay, qué bonita la comunidad!, ¿verdad? Y ahí nos quedamos en esa comodidad, ¿verdad? Es mejor pensar eso que pensar en todas las cosas que tenemos que cambiar nosotros, no los demás. No es el otro el que tiene que cambiar y ser más empático, ¿verdad? Soy yo el que debo de cambiar y aprenderlo así antipático como lo veo. Ese es el reto, ¿verdad? No venir a decir, ay, no es que estas no cambian, ¿verdad? Las mismas. Si es que el reto es que nosotros aprendamos a amar a los demás con todos esos defectos. Porque como que nosotros fuéramos moneditas de oro también, ¿verdad? Si es que también tenemos esas cosas que a la gente no le agradan, ¿verdad? Nosotros exigiendo que los demás sean como nos agradan a nosotros y nosotros nos olvidamos de pensar cómo agradar al otro. Y cantamos, ¿verdad? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, pero solo lo cantamos.
Novia nos ha dicho un montón de veces, cantamos como pericos, pero le decimos las cosas y decimos el credo y no lo estamos internalizando. El que me ama es el que hace mi palabra, dice la Escritura. Amén. Allá